Hola, buenas tardes amigos de Periodismo Libre. Bienvenidos a esta transmisión especial. Estamos con la senadora de la Unión Patriótica y de la lista Decentes, Aída Abella Esquivel, con quien vamos a abordar asuntos de la coyuntura política y social del país. Ella ha venido a Cali a una serie de reuniones con la militancia de la Unión Patriótica del Valle del Cauca y también para intervenir en diferentes foros. Entendemos que va a estar también en Buenaventura. Muchas gracias, senadora, por acompañarnos esta tarde en Periodismo Libre. Muchísimas gracias y un saludo muy fraternal a todas las personas que nos están viendo y escuchando. ¿Cómo le ha ido ahora en su nuevo rol de senadora de la República, después de 22 años de haber ejercido usted como concejal en la ciudad de Bogotá? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues muy buena. Hacía rato no estábamos en los organismos corporativos y pues me tocó por vía de los residuos de la suma de las restas, de las multiplicaciones y de las divisiones, estar en la Comisión Cuarta, que es la que se encarga del plan de desarrollo y en últimas de toda la cuestión financiera. Casi siempre nos reunimos con la Comisión Tercera, que es la de presupuesto, porque tiene un seguimiento, no solamente del plan de desarrollo, sino de la financiación del mismo. Por esto, entonces, en las dos últimas semanas, las reuniones han sido balanceadas y hemos tenido a bordo el ministro de Hacienda, aquel que nos amenaza con subirnos el IVA, que nos amenaza con afectarnos en costos, el desayuno, el almuerzo y la comida, y que nos amenaza con que la clase media y los trabajadores vamos a tener que pagar los impuestos que ellos han ofrecido en campaña, exonerar a los ricos de este país. A propósito de esas iniciativas y esos anuncios, ¿cuáles son las propuestas que ustedes están formulando para contrarrestarlas? Bueno, pues algunas. Por ejemplo, el ministro nos ha dicho en la última reunión que el déficit del presupuesto nacional para el año entrante son 25 billones. Y los van a buscarse entre los pobres. Nosotros no estamos de acuerdo y hemos propuesto que cierren las venas rotas que tiene el presupuesto nacional. Una de las venas rotas son las entidades privadas que se financian con los impuestos. Un caso lo tenemos en las cámaras de comercio, recolectan toda una serie de impuestos, ellos dicen que hacen muchísimas cosas y no sabemos realmente cuáles son. Lo cierto es que en varias cámaras de comercio hay directores que ganan más que el presidente de la República, hay un despilfarro completo de los dineros que ingresan a estas entidades y yo creo que se pide en todo este ambiente anticorrupción que los congresistas se bajen los salarios, con el cual yo estoy completamente de acuerdo, pero además debemos complementar que las entidades que reciban dinero del Estado no pueden tener ni salarios superiores al presidente de la República ni a sus ministros, porque nada hacemos con pedirles a uno que guarden austeridad y a otros que despilfarren el presupuesto nacional. Otro de los casos que hemos encontrado son las notarías, donde realmente hay muchísimos ingresos que deberían estar en el Estado y no están, porque pues una mínima parte, el 12.5% de cualquier transacción en las notarías tiene que entrar al Ministerio de Justicia, y otros que son los gastos notariales que asumen directamente los notarios para pagar los sueldos y hacer una serie de cosas, pero siguen siendo salarios muy altos, de 40, 50 millones, según nos han dicho ellos y nosotros les creemos, pero realmente si un ministro del despacho gana 25 o 30 millones, no puede ser que un notario se gane el doble. Es decir, aquí tiene que haber una austeridad de todo el mundo y tienen que ingresar más dineros que tradicionalmente van a los bolsillos privados. Esto no puede ser. Y también hemos visto fenómenos como las curadurías, donde el curador se vuelve supermillonario en muy poquitos años, y ese dinero, en cambio de que está enriqueciendo a una persona que se llama curador, que generalmente tiene nexos políticos y padrinos y todo eso que se estila en este país de corruptos, pues entonces esos dineros que quedan ahí en manos de los curadores y que para comprar pues bienes inmuebles y yo no sé qué más cosas, pues también tienen que entrar al Estado. Es decir, aquí tiene que haber una política de austeridad de todos, incluyendo la propia empresa privada. Yo no entiendo por qué hay entidades industriales y comerciales del Estado, hablo de Ecopetrol, donde el gerente casi se gana 70 millones, mientras el ministro se gana casi 30 y el presidente de la República se gana 31 millones. Pero háganos el favor, menos de la mitad del gerente de Ecopetrol. ¿Esto qué es lo que está pasando en este país? Pues vamos a tener que poner orden en todas las entidades. Austeridad para unos, no, austeridad para todos. Todos los que se han enriquecido ya con los fabulosos sueldos que han tenido en el Estado, basta.
Basta, y esa es una cuestión que vamos a hacer no solamente dentro del Congreso, sino también cerrar las venas abiertas del presupuesto nacional. Por ejemplo, he sabido que por cada bovino que se sacrifique en Colombia hay que pagarles a los señores de Fedegan, el año pasado les pagaban 19.530 y algo de pesos por cada bovino sacrificado. Es decir, un solo establecimiento donde se sacrifican las reses, pues le está dando a Fedegan, uno solo de Boyacá, le da 50 millones al mes. Y el municipio, que es el dueño del matadero, recibe 40. ¿Pero qué es esto? Estamos entonces recolectando impuestos para las empresas privadas, porque Fedegan, hasta donde yo sé, pues es una empresa privada, a no ser que se haya vuelto estatal. Entonces, si es estatal, pues repartamos, porque no se pueden estar gastando todo lo que recogen de impuestos en sueldos fabulosos. Por supuesto que el presidente, el director de Fedegan no se gana 30 millones, no, eso no es salario para un señor gerente de Fedegan. Y no nos dicen además cuánto se gana, todo lo esconden, entonces nos ponen de pronto 25 salarios, 30 salarios, 10 salarios, y los profesionales de esas entidades también tienen que ajustarse pues a lo que hace el Estado. Es decir, si un economista con magíster en el Ministerio de Hacienda, por nombrar algún ejemplo, se gana 5.600.000, el que trabaja en Fedegan o el que trabaja en tal parte debe ganarse lo mismo, porque entonces recogemos muchísima plata de los impuestos para despilfarrar. Eso no se puede. Y a propósito de la corrupción y también de la lucha contra ella y de la austeridad, ¿qué opina de la cumbre, de la llamada cumbre anticorrupción convocada por el presidente Iván Duque, a la que no fue invitada usted? ¿Qué pasó? No, yo creo que la ministra del Interior no se ha dado cuenta que sobrevivimos al exterminio, al genocidio. De pronto estaba muy joven, no se acuerdan ni cómo eran las cosas. En fin. No nos invitaron porque supuestamente por una asesora de ella nosotros hacemos doble militancia. Pero es que no se leen ni los periódicos, por Dios. Entonces, si con esa clase de asesores vamos a funcionar, pues realmente el país no estará unido, porque nos quitan a la oposición, a una parte de la oposición. Estuvieron mis compañeros de la lista de los disidentes, algunos, con ese criterio. Pues realmente la Unión Patriótica se les conoce su personería jurídica, se les conoce su pasado, donde intentaron realmente exterminarnos, no pudieron, y se desconoce el hecho de haber vuelto a la política y haber ganado un escaño en el Parlamento colombiano. Usted no tiene ninguna fue disculpa. víctima de un atentado hace 22 años, sí, que conmocionó al país. Fue así, me tocó salir, durar más de 17 años y medio por fuera, y yo creo que la historia de Colombia no se puede borrar, además porque lo que más nos impresiona es que ahora lo mismo que nos hicieron a nosotros, pues se lo están haciendo a los líderes sociales. Y esto es imposible de aceptar. A mí me acaba de llegar un mensaje del sindicato de trabajadores, de uno de los sindicatos de trabajadores bananeros, donde en el día de antier fueron sacados de las oficinas, los del sindicato, por un hombre armado. Y luego se constata que es un hombre del ejército activo. A mí me parece que esto es sumamente complicado, pero eso no es nada. En el Cauca, la semana pasada también, mataron a un indígena, se les varó la moto, los indígenas los cogieron y es un policía activo. Qué horror. Entonces, esto no se puede volver a repetir. Yo acabo de decirle a las autoridades, a la vicefiscal, le he mandado toda esta información, y realmente nosotros esperamos que se abran las compuertas, pero también me impresiona una declaración que ha dado la doctora Paulina Riveros, ella es la vicefiscal, y ha dicho que también hay empresarios que están detrás de toda esta arremetida contra los líderes sociales. Yo francamente no entiendo cómo los mismos actores pueden repetir exactamente el mismo mecanismo ahora contra los líderes sociales de diferentes partidos. Se ha caído gente de Maíz, ha caído gente de la Colombia Humana, ha caído también pues trabajadores dirigentes sindicales. Lo de ayer en Urabá es incomprensible, en una de las zonas más militarizadas de Colombia, donde el ejército se presta para amenazar a los dirigentes sindicales, y si algo le pasa a los dirigentes, son ellos quienes han tenido todo para matar a la gente, sobre todo las armas del Estado. Y ha habido un caso recientemente de un dirigente de la Unión Patriótica en el departamento del Meta supremamente grave. No solamente fue asesinado él, sino que su esposa fue secuestrada, desaparecida, violentada. ¿Qué nos puede informar, senadora, a propósito de ese caso que nos parece que es de una gravedad enorme? Sí, esto francamente es incomprensible.
absolutamente incomprensible es que no podemos de ninguna manera aceptar que lleguen a la casa de un ciudadano, sobre todo de los campesinos. Lo más doloroso de todo esto es que los campesinos siempre son las víctimas, los indígenas igual. Lo que pasa en el Cauca es incomprensible. Este departamento, el más militarizado de Colombia, donde más muertes se presentan. Háganos el favor y nos explican eso las autoridades, porque cómo se puede unos sicarios desplazar de vereda en vereda matando a la gente y no ven. Todo el mundo pues sabe por dónde cogió la motocicleta. Allá hay retenes militares por muchas carreteras. Conozco el caso de Caloto en sus diferentes veredas y cómo ahí en ese municipio pueden asesinar a la gente. Entonces todos nos preguntamos qué hacen las autoridades. ¿Firmar papeles? ¿Actas? Hace muy pocos días estuvieron en Araba firmando un papel. Todos, el procurador, el defensor del pueblo, el presidente de la República, todo el mundo. No hace falta que firmen papeles, por favor. Hace falta es que el jefe de algunos de ellos digan que no disparen más. Gustavo Petro denunciaba que Águilas Negras no era otra cosa que un empaque de los organismos de seguridad de inteligencia del Estado. ¿Usted qué opina? Esos hechos que usted ha denunciado pues le estarían dando la razón, ¿no? Es que las Águilas Negras no son de ese color. ¿Son de un color? Diferente. Verde. Bueno, a propósito también de violación de derechos humanos, se profirió recientemente el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que declara al Estado colombiano como responsable de crímenes contra la Unión Patriótica. Usted en una anterior entrevista nos había revelado ya avances de esto, pero ya se ha oficializado, se ha proferido este fallo. Coméntenos por favor acerca del mismo. Sí, es un fallo muy extenso, son más de 250 hojas. Y en resumidas, lo que dice el documento en su conclusión final es que el Estado colombiano es responsable internacional, que es la sanción más grande que recibe cualquier gobierno del continente por el exterminio de la Unión Patriótica. Y esto es de una gravedad inusitada, además llama al gobierno a hacer las reparaciones necesarias, no solamente en la parte económica, sino en la parte política. Lo que más nos interesa, a pesar de que hay muchos sobrevivientes que tienen situaciones muy difíciles, económicas para sus hijos, para sus nietos, gente que perdió todo al huir de un departamento para otro, gente que no puede volver a sus zonas de origen y que nunca han tenido pues una reparación integral, todo esto obliga el fallo. Y entonces la canciller de ese momento, la doctora Holguín, manifestó que era muy difícil financieramente porque pues el Estado se quebraría. Sin embargo, siguen haciendo lo mismo. Es lo que yo no puedo entender. Cómo los mismos actores, el gobierno mata con sus armas, pero también hay un grupo de sicarios que reciben salarios. Cuando asesinan a un dirigente, no es que llegue el señor al pueblo y le dispara el primero que aparece con una camisa roja, no. Le han hecho un seguimiento, han gastado días detrás del dirigente, han hecho seguimiento sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su esposa. Y esto no se logra con 2 pesos. ¿Quién está financiando? Y yo creo que lo que ha dicho la vicefiscal la semana pasada es de mucho cuidado. ¿Hay nuevos financiadores o son los mismos? De pronto los hijos, es que eso es lo que tiene que conocer y por eso insistimos tanto en la verdad. En el Congreso tuvimos una sesión muy acalorada porque hay algunos que piden unas verdades, pero quieren guardar otras. Y nosotros somos partidarios de todas las verdades. ¿Cómo le ha ido, senadora, con esa bancada tan recalcitrante del uribismo, del llamado Centro Democrático? Pues yo creo que esa bancada tiene una partitura y el presidente y tal vez algunos de sus ministros tienen otra. Entonces una orquesta que no funciona, todos desentonan para acá y para allá. Entonces el jefe de la bancada dice, pues no apoyamos la consulta anticorrupción, y el presidente sale y dice, apoyamos la consulta anticorrupción. Entonces son 2 cosas que no se compaginan. ¿Usted cree que hay diferencias entre Duque y Uribe? Pues yo creo que de todas maneras el presidente trata de desmarcarse. No sé hasta dónde puede hacerlo, porque de todas maneras la bancada de ahí, pues yo tengo compañeros del Centro Democrático que están ahí en la Comisión Cuarta. Y bueno,
son parlamentarios, creo que era más cualificada la bancada anterior, pero en fin, fue lo que eligieron y ahí están. Y yo pienso que con esas cosas en la política, decir mentiras todo el día, un día dicen que renuncian, otro día dicen que no renuncian. Un día dicen que apoyan la consulta anticorrupción y al otro día dicen que no apoyan la consulta anticorrupción. Pues nadie les está creyendo. Están quedando muy mal porque realmente en la política no se puede actuar todo el tiempo con mentiras. Actuaron con el plebiscito que convocaron para la paz, con mentiras convencieron a la gente. Y después de que pasa todo esto, entonces ahora dicen vamos a medio arreglar el proceso de paz. Pues no pudieron volver tristes el proceso de paz porque no se puede. La reunión que se dio en Palacio es gracias a la paz, sí, claro. Si no, no se daba eso. Esos son los resultados de un proceso de paz, en la cual se pueden sentar diferentes corrientes en una mesa y pueden acordar. Y yo creo que eso es lo que necesita el país. Es más, el país necesita que las BACRIN y todos esos grupos delincuenciales pues se sometan a la justicia como ellos han dicho. Estamos listos para someternos a la justicia y yo pienso que muchos sectores del país lograrían bajar el nivel de violencia, de amenazas y demás, y cuando todo eso se desmovilice vamos a ver si siguen matando. Pero si a pesar de todas las desmovilizaciones siguen matando, ya sabemos quiénes son. Después de la consulta anticorrupción se ha generado un nuevo espectro político, ¿no cree usted? El hecho de que el presidente se haya visto obligado a convocar una cumbre citando a casi todos los partidos, porque pues insistimos en que usted fue excluida, pero estuvieron casi todos, incluida el partido de la Sí, sí, pero a mí no me importan sus reuniones. A mí lo que me interesa es este país, me interesa seguir luchando contra la corrupción, me interesa seguir haciendo política sana, me interesa seguir haciendo política con ideas y no con dineros. Y yo creo que en función de eso es que vamos a tener que actuar todos los colombianos. Si todos denunciamos un poco de corrupción que se presenta en los municipios o mucha, en los departamentos también hay demasiada corrupción. Y bueno, estos políticos que invirtieron miles de millones, porque es que hay unos que invierten 5.000 millones, 6.000 millones, por ahí yo escucho a mis compañeros que dicen, ay, estoy muy endeudado. Yo les digo, ¿y de qué deben? Pues de la campaña, pero ¿qué invirtieron en la campaña? Nosotros los de la Unión Patriótica no debemos un peso. Hicimos nuestra campaña con los pocos billetes que nos dieron, de la curul, que nos robaron en el Consejo de Bogotá, pero nos pagaron los votos porque habíamos pasado umbral y todo. Y dicen que en la cifra repartidora nos quedamos, bueno, se llevaron la curul. Pero les tocó pagar en los votos, eso era lo que teníamos nosotros para la campaña, 79 millones de pesos. Y contribuciones de la gente, compañeros de la universidad, hasta compañeros de colegio, la gente, los vecinos, algún sindicato que nos da 1 millón, 2 millones y ya. Pero estos quedan endeudados y por eso es que necesitan reunirse con los contratistas. Mientras nosotros estamos reunidos con la gente, todos esos señores que compran votos están reunidos con los contratistas para que les ayuden a pagar las deudas, pues algunos de la compra de votos. ¿Qué opina usted de la decisión del Consejo Nacional Electoral en el sentido de negarle la personería jurídica a Colombia Humana? De ese pasado Consejo Nacional Electoral, que por fortuna ya se fue, porque ya elegimos otro Consejo Nacional Electoral, se puede esperar todo, pero todo. Lo último, para mí, el error más grande que han cometido a la salida de su gestión, y es que el mayor partido de la oposición, con 8 millones de votos, pues es el único, como dice la revista Semana, la oposición sin personería jurídica. Sí. Y el fiscal también acaba de decir, el procurador acaba de decir, que cómo es que la oposición no tiene personería jurídica, que eso es un error y va contra el derecho a formar partidos políticos y el derecho de la opinión. Esto es muy grave. ¿Es santanderismo de los miembros del Consejo? Es decir, apego al inciso, al parágrafo, ¿o es una decisión premeditada de un órgano absolutamente politizado que representa a los partidos políticos de la clase dirigente en su mayoría y que obra con ventajismo para tratar de sacar de circulación al mayor partido de la oposición? Claro, es además una decisión política, no es una decisión de características electorales, es un desconocimiento de la democracia absoluta. Pero además, como digo, de ese pasado Consejo Electoral se podía esperar cualquier cosa. Intentaron quitarnos, por ejemplo, a los decentes la posibilidad de participar en las elecciones. La presidenta del Consejo, la doctora Yalima, hizo una ponencia para decir que no teníamos derecho, es decir, violentándonos el artículo de la Constitución Nacional que señala que todo colombiano puede elegir y ser elegido. Y eso tan elemental, tan absolutamente elemental,
no les cabe en la cabeza a unos personajes que de elecciones saben poco, pero de otras cosas saben mucho. ¿Y cuál es la perspectiva ahora entonces en relación con esa negativa? La perspectiva simplemente es poner los recursos de reposición, pero también llevar todas estas cuestiones que han hecho órganos completamente politizados a los tribunales internacionales. Otra vergüenza para Colombia. Como no tenemos vergüenzas a nivel internacional en los tribunales que juzgan los derechos humanos, en la OIT, que tuvo que llegar el caso más grave de asesinatos de dirigentes y trabajadores en el mundo, entonces ahora nos ganamos otro campeonato de prohibirle a la oposición que tenga personería jurídica en medio de una supuesta democracia. Se les llena la boca de agua diciendo que este país es la democracia más antigua de América Latina. Para mí es como una democradura muy extraña, donde nos han hecho pues exterminios, donde han asesinado a la gente, donde han matado a los dirigentes sindicales y los trabajadores, donde los sindicatos han desaparecido por vía del exterminio también. Y entonces se jactan de decir que tienen una democracia antiquísima porque se reúnen cada 4 años a elegir y echar papeles entre una urna. Es que esa no es la democracia. Echar papeles en unas urnas es el ritual de la democracia. Pero una democracia es cuando las personas que viven en un país pueden tener una vida digna y condiciones realmente humanas. Pero en nuestro país, cada vez que uno recorre una ciudad, cada vez que está uno en Cali y mira algunos de los barrios vulnerables, algunos de los barrios pobres, entiende que aquí lo que hay democracia es para unos, pero falta muchísima democracia para la inmensa mayoría del país. ¿Qué mensaje trae, senadora Aida Bella, a los sectores que se van a congregar en Cali para oficializar la creación de la Coordinadora de Colombia Humana? Bueno, yo creo que un mensaje para todos es: trabajemos unidos. Estamos reunidos muchos sectores y, como yo he dicho, hay rasquiñas y piquiñas, pero para eso hay pomaditas y hay también palabras, hay afecto y hay también un poco de realismo. Yo he encontrado en el país gente con muchísimas aspiraciones, pero es que no han sido ni ediles. Entonces también se necesita un poco de carrera y de realismo para procurar que la gente que llegue sea la mejor. Y lo otro es que cuando nos reunamos, y bueno, mire, había 56 candidatos presidenciales y terminaron 2, porque si no somos realistas, entonces todo el que pasa por la registraduría quiere ser concejal o gobernador o alcalde o qué sé yo, pero eso no es real. Yo creo que todos en las regiones conocemos la gente que ha trabajado. Eso no quiere decir que tengan la edad mía ni cosas por el estilo, no. Hay gente que joven ha trabajado mucho, por ejemplo, en los barrios, en los sectores populares, son dirigentes sindicales, han hecho una carrera, digámoslo así, de trabajo comunitario, de trabajo sindical, del trabajo barrial, y eso es muy necesario. Entonces, miremos a ver si efectivamente nos podemos poner de acuerdo en un solo candidato para la gobernación, en un solo candidato para la alcaldía de Cali, o de Jamundí, o de Palmira, o de Tuluá, o de cualquiera de estos municipios, y entre todos, si trabajamos a marcha buena, entre todos vamos a posibilitar que estas cosas realmente se realicen, sean buenas y se dé frutos para el país, precisamente respetando los 12 millones de votos que prácticamente saca la consulta anticorrupción. Y lo que tenemos que dar ejemplo es que el que llegue, nuestro candidato, si llega a tener alguna debilidad, de esas que conocemos, acompañan a muchas de las personas que hacen parte de la política, nosotros mismos lo llevaremos a la cárcel. Muy bien, finalmente, senadora, no podría terminar esta entrevista sin tocar con usted un tema de mucha importancia para toda la región, y es el de Venezuela, sobre el que hay un gran debate, sobre todo por un despliegue de una matriz mediática en relación con el proceso bolivariano que se lleva a cabo allí. ¿Cuál es su posición en relación con todo lo que está ocurriendo en la hermana República Bolivariana de Venezuela? A mí me parece que con toda la gente que está saliendo de Venezuela, hay políticas internacionales y mundiales sobre los países receptores de migrantes. Es el caso de Turquía, es el caso de la gente que huye de Myanmar, la antigua Birmania, donde un sector de población, en el último, que es musulmana, es arrojado por los budistas de ese territorio. El territorio que lo recibe también tiene
participaciones económicas de parte de Naciones Unidas. Ayer vimos que el doctor Sánchez, el presidente de España, dijo: la Unión Europea da 35 millones de dólares repartidos en todos los países que están permitiendo que llegue gente de Venezuela. Y yo creo que hace falta una política en Colombia de la Cancillería. Efectivamente, quisimos hablar incluso con el canciller, pero estaba realmente muy ocupado. Nos recibió la vicecanciller y les hicimos la anotación. Naciones Unidas tiene partidas para ayudar a los países que llega gente, porque no es recibirlas, dejarlas entrar para que duerman en los parques, para que no tengan un baño, para que no tengan agua potable, para que no tengan los niños educación. Hay que permitirles que ingresen, pero como se hace, por ejemplo, en Turquía, hay campamentos de la gente que viene de Siria, que no son lo mejor, no son las casas de material o de madera, pero sí por lo menos hay un techo que los proteja de las inclemencias, del agua. Y lo que encontramos aquí es que no han podido, como que no tienen eso en la cabeza, nunca nos ha tocado tampoco. Pero sí, yo creo que América Latina se prepara para eso, y yo sí pido que no presionen más la economía venezolana, porque si la siguen presionando, la gente sigue saliendo, porque la devaluación tan alta también se deben a medidas internacionales que ocasionan semejante catástrofe, y también herir de muerte a una economía. Yo he encontrado, por ejemplo, en Maicao, cuando voy a La Guajira, sobre todo en ese municipio, hay mucha mercancía venezolana. Yo encuentro harina, encuentro leche, encuentro queso, encuentro contrabando, ¿no? Cantidad de cosas, y le pregunto a la gente: bueno, ¿y aquí por qué están los alimentos de Venezuela si ya hacen falta? Y otros me dicen: no, porque es que allá tenemos alimentos, sí, por cantidades, pero es que no tenemos plata para comprarla. Bueno, si no tienen plata para comprar, ¿por qué traen los alimentos subsidiados de Venezuela para venderlos a Colombia? A mí no me parece que ese sea un buen criterio. Yo pienso que los países es como si vinieran aquí un día y se llevaran todo lo que producimos en Colombia para venderlo en cualquier país, en la luna. Pues eso no se hace con un país, ni con Venezuela, ni con nadie. Pero además, ¿no cree usted, senadora, que hay una estrategia ya, una especie de confabulación de todos estos gobiernos afines a Estados Unidos, que ya sentenciaron al gobierno constitucional de Venezuela y quieren es su derrocamiento a como dé lugar, a pesar de las medidas económicas? Sí, no pueden hacerlo estilo Chile cuando Allende, quedarían supremamente mal. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Es una asfixia económica sin precedentes en la historia mundial, que está llegando a una devaluación tan fulminante por las medidas incluso del Fondo Monetario Internacional y de la Banca Internacional. Eso no se hace con ningún país. Y yo creo que lo que tenemos que hacer los colombianos, pues ya vimos el caso de Cuba, que la trataron de asfixiar también por medio de un bloqueo económico, la cosa más terrible. Todavía persiste, pero esas medidas tan espantosas las alivió en parte Obama cuando llegó, y ahora llega este señor otra vez a imponerlas. Y yo creo que son cosas que en el mundo, y así se hace, en los organismos internacionales está completamente prohibido todo eso, pero lo hacen. Es como el caso de Palestina. El caso de Palestina es que Israel ha sido conminado por varias resoluciones de Naciones Unidas para que se respete al pueblo palestino, etcétera. Muchos países, entre otros Colombia, lo último que hizo la canciller Holguín y el presidente Santos fue reconocer el Estado palestino, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo, porque ese es un conflicto en el mundo que nos ha tocado a todos, así estemos en América Latina. Las muertes, las guerras de balas por un lado y piedras por el otro, pues son guerras absolutamente desiguales y absolutamente infames contra los humanos. Esto no se puede permitir ni en Palestina, ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en Myanmar, que es la antigua Birmania. Eso no se puede permitir. Es decir, yo creo que el mundo tiene que velar porque todos estos conflictos en diferentes continentes, porque ahí los vemos, es el continente latinoamericano, pero también es el Medio Oriente, igualmente se presentan todos estos problemas de Birmania, que hace parte también de Asia. Y bueno, todos estos conflictos que resurgen en varios continentes, pues vamos a tener que mirarlos también, no solamente en Naciones Unidas, sino en base a la solidaridad del mundo. No nos explicamos cómo sale tanta gente de Myanmar, niños que se ahogan en los ríos, las mujeres embarazadas que vienen en las pequeñas lanchas que naufragan también en ese río fabuloso que hay ahí en la frontera, y gente que llega al otro país y no encuentra absolutamente ni siquiera una fruta para comer. Y además ese es un sector que tiene un poco de estaciones marcadas, y esto
no puede pasar ante nuestros ojos, así estemos lejos nosotros. No podemos entender que de un país hagan una limpieza étnica de ese tipo que se está haciendo en Myanmar. Gracias, senadora, por hacer este recorrido con Periodismo Libre desde lo nacional hasta lo que está ocurriendo en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en Periodismo Muchísimas gracias a ustedes y estamos dispuestos, y un saludo muy afectuoso para todos los bayunos, pero también gente de fuera de este departamento que los está en este momento viendo. Muchas gracias. Volveremos con una nueva entrevista aquí en Periodismo Libre.